Y gracias por conectarse. Gracias por conectarse. Y bueno, nada, con Flor vamos a hacer una actualización en lo que es el cuidado y el manejo de los accesos venosos. Nos basamos en los protocolos que están vigentes en el hospital. Y esto, bueno, nada, los accesos venosos, como ya muchos de nosotros sabemos, se tratan del abordaje a la red venosa del cuerpo, sea superficial o profunda. Ahora sí. Ahí va. Bueno, es la inserción de un dispositivo hacia un vaso sanguíneo con el objetivo de la administración de líquidos, extracción de sangre, y para el fin diagnóstico o terapéutico. Y bueno, es esencial y muy frecuente en los usuarios hospitalizados. El objetivo de esta presentación es reafirmar los conocimientos en cuanto a los accesos venosos centrales y periféricos. Los objetivos específicos de esta presentación también es unificar los criterios de los cuidados de enfermería en la colocación y manejo de dichos accesos, disminuir el riesgo de complicaciones asociadas, brindando las herramientas para la detección temprana. Porque no Sí, no, me parece que hay alguien que no silenció el micrófono. Vamos a pedir, sí, que por favor se silencien los micrófonos. A ver, Alexandra, tenés el micrófono abierto. A ver si podés silenciarlo. Y nuevamente, bueno, si pueden renombrarse. A ver, adelante, Lucía. Seguimos, como les decía, los objetivos específicos de esta presentación es un poco unificar los criterios en la colocación y manejo de los accesos venosos para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas, brindando las herramientas para la detección temprana de los errores o de las complicaciones. Y además, definir las técnicas de la colocación de dichos accesos venosos. La población a la que apuntamos, la población objetivo, es el personal de enfermería de nuestro hospital. La fundamentación y justificación de este trabajo es que son los dispositivos que se emplean con mayor frecuencia, que tienen un relacionamiento directo con todas las infecciones asociadas y, bueno, la morbilidad. Como meta, nos proponemos brindar herramientas a todo el personal de enfermería del hospital para el manejo adecuado de estos dispositivos y pretendemos alcanzar a todos los usuarios ingresados en el segundo y tercer nivel de atención que hayan requerido la colocación de algún acceso venoso. Como decíamos hace un ratito, los accesos venosos pueden ser periféricos o centrales. Vamos con los periféricos, que los definimos como la inserción de un catéter. Y la silla. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Te animás a silenciar el micrófono, por favor? Por favor, pueden. Bueno, definimos los catéteres venosos. Bea también, si puede silenciar su micrófono. Bueno, ahora sí, definimos los accesos venosos periféricos como la inserción de un catéter en una vena periférica. El procedimiento, que como sabemos lo realizamos todo personal de enfermería, tanto auxiliares como licenciados, se trata de, en primer lugar, lavado de manos clínico, comprobamos la identidad del paciente, informamos y explicamos el procedimiento al paciente, si aplica y si no a la familia también, colocamos al paciente en forma cómoda y adecuada, nos colocamos los guantes, ligamos los miembros que vayamos a funcionar,
buscamos, por supuesto, elegimos la vena que nos parezca más apropiada para puncionar, basándonos en el catéter que vamos a utilizar, dependiendo del tratamiento, si es para fin diagnóstico terapéutico, dependiendo también del caudal venoso, de la edad del paciente. Y bueno, realizamos la antisepsia de la piel, funcionamos, y bueno, antes de realizar la fijación y demás, debemos cerciorarnos que está insertado en una vena, visualizando la aparición de sangre en el catéter. Una vez que percibimos el flujo de sangre, bueno, avanzamos el catéter ligeramente, manteniendo la tracción de la piel, y retiramos totalmente la aguja para desechar. Luego conectamos la llave de 3 vías y alargue se aplica. Y bueno, comprobamos, el retorno sanguíneo y la permeabilidad de la vía. Limpiamos la zona de punción, cubrimos el catéter con un apósito transparente, dejando a la vista la zona de inserción. Estos apósitos transparentes, como sabemos que tenemos en el hospital, son estériles. Luego fijamos con un tridente o corbata de leuco para mayor sujeción, siempre dejando a la vista el sitio de inserción. Rotulamos con fecha y turno y firma del funcionario, que hago hincapié en esto porque es lo que menos se ve en el hospital, basándonos en la evidencia. Y después fijamos con coban o malla, ¿ah? Sin agregar demasiados cinta, micropore, leuco, como quieran, por demás. Siempre se tiene que ver el sitio de inserción de la vía. Luego explicamos al paciente los cuidados, la importancia de esos cuidados, y nos retiramos de la habitación, desechamos todo el material, previo retiro de los guantes, nos higienizamos las manos, y registramos el procedimiento en la historia clínica, como todos los procedimientos que realizamos. Siempre en el registro tiene que quedar claro la fecha, la hora, el catéter que colocamos, ¿tá? Y la firma legible, por supuesto. La fijación, como hacía hincapié anteriormente, tiene que ser con el apósito estéril transparente, que conocemos como Protect Film, que puede variar la marca, por supuesto, la corbata de Leukoplast y el rótulo con la fecha, turno y firma, que tiene que ser legible. Repito, porque no se ve mucho esto de las vías periféricas con identificación y la fecha y demás, más allá del registro en la historia clínica. Acá tenemos fotos ejemplo que preparamos con una mano de muñecos, por supuesto. ¿Ah? Está con la ligadura en primer lugar, la punción, la fijación la colocación de la llave de 3 vías, luego la fijación con el Protect Film, la corbatita de leuco y después el coban. Acá, como ven, el coban está colocado de forma que también está sirviendo como cuidado de apoyo, ¿ah? De apoyo de la misma llave de 3 vías. Como muchos de nosotros hemos visto, lesiona la piel por apoyo también la llave de 3 vías. Así, con esto mismo, sin necesidad de poner gasas ni más, estamos cuidando la piel del paciente también. Y ahí queda tapadita y segura. Esto fue la colocación. En cuanto al manejo de los accesos venosos periféricos, bueno, marcamos como importante controlar la permeabilidad y el sitio de punción, valorar el trayecto de este catéter, siempre antes de la administración de fármacos. Retirar el catéter tan pronto como el paciente no lo necesite, porque sabemos que tiene riesgo de infección. Además, frente a la presencia de sangre u otro fluido hay que levantar la fijación, cuidando la punción, levantarla, secar, realizar antisepsia con alcohol al 70%, comprobar el funcionamiento, el suero fisiológico, y si está permeable aún y no tiene signos fluxivos, le volvemos a
fijar con todo nuevito. La curación con apósito transparente deberá ser cambiada como, bueno, cuando se humedezca, se ensucie o se despegue, sea porque se bañó y no avisó y no se la tapamos, porque sangró, por lo que sea, siempre tiene que estar limpia, seca y segura. No debemos, también como les decía, pero acá lo apuntamos más clarito, no fijar con cintas quirúrgicas por encima del apósito transparente. Esto nos impide el ver el sitio de punción y así poder valorar el trayecto y demás, para valorar signos fluxivos. Destacamos como importante la explicación, la comunicación con los usuarios, con el acompañante, si aplica, si el usuario de repente no está lúcido, bueno, o es un niño, por ejemplo, siempre explicarle, comunicarnos, porque ellos no tienen por qué saber los riesgos y demás. Y bueno, el registro en la historia clínica, fecha, hora, localización, calibre, identificación del funcionario, siempre. Mismo si, aunque no sea solamente de la colocación, también cuando cambiamos la fijación, todos los procedimientos que realizamos, si no están escritos en la historia, no se hicieron. Es importantísimo eso. Y ahora los dejo con Flor, que va a contarles un poquito de los accesos venosos centrales. Bueno, buenas tardes para todos, gracias por haberse conectado, que no me pude presentar. Bueno, vamos con accesos venosos centrales. Vamos a hablar primero de la vía venosa central. Es un dispositivo radiopaco que se coloca mediante la punción de la vena central, que puede ser la yugular interna, subclavia o femoral común, o puede ser periférica y usted usa la vena yugular externa. Con un extremo distal que llega a la vena cava superior o vena cava inferior justo en la entrada de la aurícula derecha. Esto es muy importante porque justamente es importante verificar la buena colocación antes del uso de esta vía. Bueno, el procedimiento es un procedimiento médico. Nosotros lo que vamos a hacer es asistir al profesional. Primero, lavado de manos, eso siempre antes de cualquier procedimiento. Comprobar la identidad del paciente, informar y explicar el procedimiento al paciente y a la familia, colocar al paciente en forma cómoda y adecuada, ya que esto es un procedimiento que muchas veces lleva un tiempo, entonces, bueno, que el paciente esté dentro de todo lo más cómodo posible. El médico va a ser quien localizará el sitio de punción, y en base al lugar donde lo va a puncionar el médico, vemos nuevamente cómo vamos a colocar al paciente para que quede más cómodo, tanto el médico como el paciente. Después la colocación de guantes estériles del médico, nosotros vamos a asistir, hacemos la antisepsia de la piel para puncionar, la primera antisepsia la realizamos nosotros, y la segunda la va a realizar el médico ya con técnica estéril. ¿Sí? Se coloca un anestésico local, se aplica, a veces se hace, a veces no. Después se va a puncionar con una aguja biselada en un ángulo de 45 grados con la cánula deseada por el profesional. Nosotros vamos a tener toda la bandeja preparada previamente, hablando con el médico para dejar todo el material y no tener que salir a buscar. Después el médico va a extraer el fiador dejando la cánula plástica en el interior. ¿Sí? Va a introducir la guía radiopaca a través de la cánula, que es necesaria para la inserción y poder avanzar en el desplazamiento y la buena posición de la recolocación del catéter. Se introduce el catéter a través de la guía, se introduce el material deseado. Muchas gracias. Al vaso sin moverla de su posición por la luz del catéter introductor hasta que éste se encuentre en el lugar correcto. Luego retiramos la guía. La fijación nuevamente la va a realizar el médico y se hace con un punto de sutura. Luego se va a colocar un apósito estéril transparente. De vuelta lo mismo que recalcaba Lu, es importante, a pesar de que es un procedimiento médico, que nosotros en la historia clínica anotemos que asistimos al profesional, poniendo la fecha, la hora, la localización, el calibre, ¿sí? Y bueno, como les decía, también, como es un acceso central, es importante antes de utilizarlo el control radiográfico. Bueno, dentro de los cuidados de enfermería y el manejo, primero comprobar por turnos la permeabilidad y el flujo. En realidad esto aplica tanto para las vías venosas central como para la vía venosa periférica, como decía Lu.
Es una responsabilidad de nosotros controlar y verificar que esté en buen funcionamiento. Bueno, valorar el sitio de punción y peripunción, ¿tá? Mediante la visualización, de ver que no tenga signos fluctuativos, pero también la palpación suave, ¿tá? En busca de tumefacciones o dolor del paciente. ¿Tá? Bueno, ni que hablar ver si tiene edema, rubor, calor, la integridad de la sutura. Bueno, el cambio de apósito estéril en caso de que el mismo esté despegado, húmedo o sucio. ¿Tá? Muchas veces los pacientes se van a bañar, ¿tá? Nosotros tratamos de cubrir y tratamos de que eso no se despegue, pero en el caso de que se despegue enseguida, ¿tá? Curar y volver a fijar bien para evitar que se mueva. Manipular con máxima asepsia, ¿tá? Lavado de manos antes y después de la manipulación, que esto también es importante. Bueno, la curación de la vía venosa central la vamos a hacer de manera estéril con clorexidina alcohólica, ¿tá? Manteniendo todo el sistema en condiciones de asepsia. Vamos a lavar y comprobar el sistema con suero salino para evitar precipitados. En caso de salida parcial o total del catéter, no hay que reintroducir, ¿tá? Hay que avisar a la guardia médica y dejarlo así como está hasta que lo vengan a evaluar ellos. Bueno, cambiar los tapones en cada manipulación, ¿tá? Sabemos que lo correcto es sacar el tapón, pasar la medicación, tirarlo y colocar uno nuevo, ¿tá? No dejarlo ni siquiera enganchar una aguja como hacemos a veces y demás. Si no es utilizado, cambiar tapones, llaves y alargues cada 72 horas, ¿tá? Como una rutina de enfermería, que eso también es importante en los pases de guardia cuando lo hacemos, decirlo o escribirlo en la tarjeta o en un lugar visible, para recordar hacerlo cada 72 horas. Si más de una luz, asignar y rotular cada una de ellas según su uso. ¿Ah? A veces tienen varias luces y bueno, identificarlo para no pasar en un lugar incorrecto. Bueno, los cuidados para el retiro. Cuando nos dicen que van a retirar una vía venosa central, primero nos tenemos que asegurar de que la llave esté cerrada. Hay que desconectar todos los equipos de infusión que están pasando, ¿sí? Lavarnos las manos y colocarnos los guantes, ¿tá? El usuario debe estar en decúbito supino para evitar la embolia gaseosa, ¿sí? Retirar el apósito con los guantes de higiene, valorar igual el sitio de inserción para ver si tiene algún signo fluctuativo, si es necesario enviar a cultivar la punta de catéter, ¿tá? Porque muchas veces se retira porque o no funciona o tiene algunos signos fluctuativos, entonces valorar bien eso antes de retirar el catéter y tirarlo. Aplicar solución antiséptica, retirar los puntos de sutura y retiramos el catéter y presionar durante 5 minutos y bueno, si el paciente es anticoagulado, 15 o 20 minutos más o menos. ¿Sí? Volvemos a valorar el sitio de inserción en busca de algún signo de alerta de cuando retiramos o alguna lesión de apoyo o algo, y luego registrar en la historia clínica lo que hicimos. Bueno, eso por un lado, hablando de lo que es la parte de vía venosa central. Ahora vamos a hablar un poco de Portacat, ¿sí? Bueno, Portacat es un acceso venoso central también, que es de larga duración. Cuenta con un reservorio subcutáneo de titanio autosellante que está unido a un catéter tunelizado bajo la piel con una membrana de silicona. Está ubicado preferentemente en el tórax, puede ser en mi tórax derecho o en mi tórax izquierdo. Está conectado a un catéter siliconado que, introducido generalmente por la vena subclavia, finaliza en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Es un catéter que es biocompatible y radiopaco y se accede por punción a través de la piel intacta. Bueno, el Portacat tiene ciertas ventajas. ¿Sí? Nos ayuda, nos facilita en realidad la extracción de muestras de sangre, ¿tá? Y de administración de medicación, reduce las molestias para el usuario y tiene mayor vida útil. ¿Cuándo indican el uso del Portacat o la colocación del Portacat? Cuando el paciente tiene la necesidad de un acceso venoso durante un periodo prolongado, cuando el catéter de acceso periférico, cuando carece de accesos periféricos disponibles, que son pacientes que tienen, por ejemplo, tratamientos de larga duración una vez por mes durante varios años y que tienen pocos accesos venosos, a veces también se le colocan no solamente para planes de poliquimioterapia, sino para pacientes que vienen, por ejemplo, una vez al mes a hacerse tratamientos inmunosupresores, entonces se le coloca el Portacat para no estar funcionándolos. Además, para la administración de tratamientos intravenosos prolongados. Bueno,
El Portacat, como todo acceso venoso, puede tener complicaciones, que puede ser la infección, la trombosis, la extravasación de soluciones, migración del catéter y tromboflebitis. Dentro de los cuidados de enfermería, en un usuario con Portacat, primero posicionar al paciente 45 grados durante las primeras 6 horas. Es importante, que lo vamos a hablar después, el Portacat es un dispositivo que se coloca en bloque quirúrgico, que lo coloca el cirujano vascular, ¿sí? Entonces, dentro de los cuidados de enfermería, luego de haber colocado ese Portacat, es posicionar al paciente 45 grados durante las primeras 6 horas, vigilar posibles sangrados y hematomas, comenzar a utilizar según la indicación del cirujano vascular, ¿tá? No empezar a utilizarlo enseguida. Muchas veces ya vienen de bloc funcionados para evitarle esa situación al paciente, ¿no? Pero a veces no. Se retiran los puntos de 10 a 14 días aproximadamente. Mantener máximas condiciones de asepsia, ¿tá? Que ha pasado en varias oportunidades, que por ejemplo nos olvidamos de cambiar la curación o que no le hacemos la asepsia que necesita para poder utilizar. Se utiliza material estéril en toda la manipulación. Si la conexión continúa, o sea, si el reservorio está en conexión continua, ¿sí? Tenemos que cambiar el gripper cada 7 días. Muchas veces funcionamos, ¿tá? Y dejamos pasar mucho tiempo y nos olvidamos que ese gripper hay que cambiarlo. Entonces, si el paciente permanece con el Portacat funcionado durante más de 7 días, al 7º día tenemos que cambiar el gripper. Nos fijamos qué número es y se realiza la punción nuevamente. ¿Ah? El cambio de curación también, cada 72 horas, ¿ah? O según la necesidad, si el paciente se bañó y se mojó y se salió, lo curamos. Si no, cada 72 horas rigurosamente debemos levantar esta fijación, valorar, desinfectar y volver a tapar. Si no está conservado, si no está conectado, tenemos que ver que ese paciente cuide, explicarle al paciente que no puede recibir golpes, y que bueno, que se lo vea, que lo va a sentir, pero que no puede recibir ningún tipo de golpe. Realizar la antisepsia de materiales de infusión con alcohol al 70, y registrar en la historia clínica. Bueno, para la función del Portacat, el procedimiento primero elegimos el calibre de gripper que vamos a funcionar, ¿sí? Ese gripper va a atravesar el tejido subcutáneo, llegando hasta la cámara, hasta el reservorio, que está unido. Entonces, por eso es importante valorar al paciente para ver con qué calibre vamos a funcionar, ¿no? Después, explicarle al usuario el procedimiento a realizar, sobre todo si es la primera vez, donde el paciente tiene muchos miedos, no sabe con qué se va a enfrentar, y para que sepa. Primero, el lavado de manos, preparar la bandeja, posicionar al usuario en decúbito dorsal, lateralizar la cabeza al lado opuesto del reservorio. ¿Por qué? Porque vamos a desinfectar con clorhexidina, lo cual es muy fuerte. El paciente lo ponemos hacia el otro lado, colocarnos los guantes estériles, realizar la asepsia en la zona del reservorio con gasas estériles y clorhexidina, colocar un campo fenestrado en la zona del reservorio, palpar el reservorio para calcular el largo de la aguja, cargar sueroficio, todo con técnica estéril, que esto es importante, con 10 centímetros a la larga del gripper, clampear la pinza y dejar el clamp estéril. Luego, con la mano no dominante, vamos a localizar el reservorio, lo vamos a dejar bien fijo, lo vamos a mantener fijo, y lo vamos a inmovilizar. Funcionamos con la mano hábil de forma perpendicular al reservorio. Después que funcionamos, tenemos que desclampear y comprobar la permeabilidad, que va a retornar sangre igual que si estuviéramos funcionando una vía venosa periférica, ¿sí? Y después realizamos la fijación con gasa estéril, también como decía Lu, cuidando, colocando una gasa debajo del gripper, delicada, chiquita, pero para que el punto de apoyo del gripper no lesione la piel del paciente. Y después colocamos por encima un parche transparente. El Portacat se va a heparinizar, que en realidad las diluciones de heparina están como muy discutidas. Nosotros nos guiamos con el protocolo que tiene el CTI, que dice heparinizar 49 cc de sueroficio más 1 centímetro de heparina sódica y dar 1 centímetro. En los pisos, por lo general, usamos 9,5 cc de sueroficio y 0,5 de heparina.
Bueno, lo vamos a heparinizar solamente en caso de que quede cerrado. Si queda con infusión, no se hepariniza. Bueno, es importante que, bueno, si nosotros al utilizar, vamos a pasar la medicación en Portacat y ofrece resistencia al infundir, hay que verificar primero la apertura del clamp, porque a veces no nos damos cuenta, queremos infundir y nos desclampeamos. ¿Ah? La posición del paciente, muchas veces hay que pedirle al paciente que estire el cuello o que lo lateralice para un lado o para el otro, que mueva el brazo. Buscar la posición porque a veces se hace como una especie de pared, y no es que no esté funcionando el Portacat. ¿Ah? Y bueno, y ni que hablar de ver el estado de la tubuladura, que no esté quebrada, ¿sí? Que no esté trancada. Si se sospecha una infección, ¿ah? Se da aviso a la guardia, ¿sí? Se hace hemocultivo y sellado de catéter con antibiótico, siempre según indicación médica. O sea, nosotros sospechamos, pedimos que lo valoren y ellos nos van a dar las indicaciones. Si el Portacat está funcionado por un tiempo prolongado, ¿ah? Se ve cambiar de gripper, que fue lo que ya dijimos y recalcamos, cada 7 días y realizar la curación cada 72 horas. ¿Ah? Y recalcamos esto también, yo estoy como Lu, porque ha pasado de infecciones en Portacat porque nos olvidamos de anotar cuándo lo tenemos que curar. Entonces a veces es importante poner, por ejemplo, agarrar una tarjetita amarilla y poner curación de Portacat y poner varias fechas cada 72 horas. Entonces cuando revisamos la tarjeta nos acordamos que tenemos que hacer la curación. Y es una manera de no olvidarnos de esto. Lo mismo con la punción del grip. Y bueno, esa es la presentación. Por acá terminamos, les agradecemos por haberse conectado y dejamos espacio abierto para dudas o Preguntas. lo que quieran aportar. Bueno, acá tenemos varios, agradecerles a Lucía y a Florencia. Creo que tenemos varios participantes que pueden hacer grandes aportes en función de esto, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en Portacat, tenemos justamente a Stephanie Melgar, que está por aquí. Después tenemos también las colegas de Comité de Infecciones, personal del CTI adultos. Bueno, vayan recibiendo todos las felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, pero creo que está bueno como reforzar algunos conceptos dentro de todo lo que se ha dado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. ¿Cómo están? No, Vos bueno, hiciste una felicitarles. apreciación importante hoy acá en el chat. Eso quería recalcar. Bueno, felicitaciones Flor y Lu, que son las bellas. Gracias. Gracias. Pero quería eso, que una de las cosas importantes es anotar cuántos centímetros del catéter queda introducido en el paciente, porque eso para nosotros nos va a hacer ver que si se corrió, porque a veces no quedó bien fijado, o porque si se mojó o algo. Entonces ahí nosotros tenemos una alerta. Teníamos 15 centímetros introducido, opa, ahora tenemos 12, algo pasó. Entonces creo que eso es un tema bueno para tenerlo presente. Sí, como referencia, muchas gracias, Blanca, por tu aporte. Sí, Blanquita, y ahora que dijiste eso, también importante, lo mismo que cuando heparinizamos el Portacat, que es importante poner la dilución que utilizamos y cuánta heparina, cuántos centímetros dejamos introducidos, que eso no lo dijimos, pero también es Tal cual. importante. Tal Porque cual. cuando Tal vamos cual. a volver a utilizar Hay el que Portacat, aspirarlo. tenemos que sacar la heparina que dejamos colocada la última vez para poder utilizarlo. A ver, Elba, Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Elba. Felicitaciones por la presentación. Gracias. Me gustaría decir algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablaron de la vía venosa central, que quizás ahí había que haber dicho algo sobre lo que debemos tener presente cuando el médico va a hacer la colocación. Me parece que o no lo escuché o no sé.
Igual después voy a ver de nuevo la presentación porque fue grabada. Y después que capaz estaría bueno que se usara no solamente las tarjetas amarillas, sino la gráfica que tenemos para los signos vitales, que ahí, así como podemos poner flechita que ingresa de blog, flechita de que se cambió el hiper, eso nos lleva a un control. La gráfica debería ser más usada, a eso me refiero. Y ahí puede ir todo lo relacionado con el paciente. Sí, queda bien centralizado y resumido. Fácil, Claro, fácil bien de visual, leer. diríamos. Exactamente. Claro. Y lo que me gustaría eso también, que no sé si no lo escuché o no sé, quizás no lo escuché, pero el No. tema de qué es lo que necesita el médico en ese momento, que No. el campo, cómo se viste, porque hay determinadas cosas que tenemos que tener en cuenta en este caso. Muchísimas Y nos faltó gracias. la bandeja. Creo que está en el teórico. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, excelente la presentación. Muchas gracias, Lucía, Flor. No sé si me escuchan bien. Bien. Bueno, a medida que fue dando, digamos, la presentación, me fui anotando algunas cosas que creo que, como dijo Paola, debemos reforzar. Algunas, que si bien es un tema, especialmente la vía venosa periférica y la central, son temas que se han dado muchas veces, seguimos viendo algunas observaciones que digo que debemos mejorar y fortalecer en cuanto a la importancia de por qué se hace, ¿no? Siempre pensando en evitar complicaciones. Hemos tenido todos el piso, han visto pacientes con flebitis, febriles, hemos tenido complicaciones desde el punto de partida del acceso venoso, ya sea periférico, que son los más utilizados, o los centrales. También hemos tenido casos de infecciones del portacárdico, donde son complicaciones más importantes, digamos, por el acceso, ¿verdad? Que tiene la puerta de entrada. En cuanto a vía periférica, yo me lo tengo acá un poquito, el tema de la valoración. Es sumamente importante, digo, cuando entramos a la UAD y vamos a ver a ese paciente, vamos a valorar esa vía venosa periférica de rutina. Palpar, darse el rubor, ¿verdad? Si está pasando una infusión, muchas veces puede estar pasando a un plano subcutáneo o fuera del caudal venoso y no nos damos cuenta en la primera instancia. Entonces, siempre como verificar que la infusión esté pasando, digo, por un caudal venoso adecuado. Más allá de ver si en qué miembro la tiene colocada la vía, Exactamente, ¿no? la verdadera valoración. Exacto, ¿no? Cuando pasamos de tapar esa vía, me encantó esta curación, digamos, con el codo, que tiene la llave expuesta, protegerla con una gasa para evitar, digamos, lesiones. Tenemos mucha población añosa, con una piel frágil, muchos pacientes edematizados que a veces el apoyo de esa vía venosa, de esa llave de 3 vías, termina lesionando esa piel. Entonces, destapar la vía, ver el punto de inserción, ver cómo está, digamos, si está en condiciones, a está manchada de sangre, no está en buenas condiciones de higiene, digo, levantar, cómo vamos a levantar ese apósito transparente y lo vamos a volver a curar y volver o sea, levantar la curación, curar y volver a realizarla, digamos, en forma adecuada. Y siempre siguiendo los mismos parámetros, ¿no? Porque a veces vamos y vemos estas pieles tan delicadas con leucoplasma directamente, y cuando vamos a levantar provocamos lesiones, digamos, que son efectos, digamos, que no buscados. ¿Ah? Son Eventos exactos. También ver dónde vamos a funcionar. Siempre recuerden aquello que nos enseñaron desde la escuela, y comenzar por las partes más distales y ir hacia las más centrales, evitando los pliegues que puedan molestar, digamos, a los pacientes o interferir con las actividades, ¿no? Porque es que vamos a ver los pacientes y vemos al paciente con el brazo duro que no lo mueve, por miedo o por desconocimiento, que también puede movilizar ese brazo y explicarle, ¿no? al paciente. Bueno, la curación, el levantar el cobar, el tema de la fijación, ¿no? Que la corbata va por fuera del transparente, ¿tá? Que no va, digamos, el leuco no es estéril, así que no puede estar en contacto con el catéter y la puerta de entrada.
Siempre por fuera y tratar de la aplicación. No sé si en cuanto a vía periférica tienen alguna otra consulta. Eso es un poco lo que queríamos transmitir con Flor. O sea, todas las pautas tocadas tienen argumento científico, no es porque sí, muchas de estas complicaciones alargan la estadía hospitalaria también. Digo, son como que está bueno que sepamos el porqué de las cosas, quizás eso nos motive a hacer las cosas un poquito mejor porque sabemos las complicaciones que pueden traer después. Creo que es algo sumamente fomentado y también recalcado desde nuestra vida de estudiante hasta estando en el trabajo el tema del manejo, pero asimismo se siguen viendo, digo, por ejemplo, los tapones arriba de la mesa de luz, desconecto al paciente porque lo voy a bañar y dejo la punta del macro descubierta, las jeringas de suero sobre la mesa de luz sin rotular. Digo, estas cosas son cosas que se siguen viendo y que tenemos que modificar eso, digo, pero no porque quede feo o lindo, digo, porque hay una base, digamos, científica que está diciendo de por qué tenemos que hacerlo. Al igual que el rótulo en la vía, o sea, sobre el film protector, prolijito, chiquito, la fecha, el turno y la identificación del funcionario. Esto es algo que personalmente no se ve con frecuencia en nuestro hospital y tiene una argumentación, no es por decir a ver quién lo hizo, cuándo, o sea, le vamos a hacer el seguimiento de las horas de colocación de ese acceso venoso. Más allá del registro de una historia clínica, ¿no? Y tener en cuenta la asepsia de esa llave transmitida cada vez que la voy a utilizar, tomarlo como rutina. Llevo el riñón, ahora hay riñones descartables, por ejemplo, en economato, que podemos llevarlos a la unidad y tener ahí una gasa con alcohol y desinfectar esa llave de 3 días, desinfectar los tapones para después comenzar la infusión. Porque muchas veces se le cae la gasa, está expuesta esa llave de 3 días, digo, está en contacto con la ropa de cama, con mucho, y cosas, digo, hacer la asepsia de la llave de 3 días antes de infundir. Hay gente que tiene la mano levantada, no sé. Sí, vamos a darle la palabra a Stephanie, después a Ana Laura y después iPhone. Hola, Hola Stephanie. hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo quería aportar sobre Portacat. La presentación estuvo muy linda, muy clara, muy completa. Quería capaz que aportar en cuanto hablaron en criterios para colocar el Portacat, que la compañera dijo que se colocaba en tratamientos largos, tratamientos de larga duración o de años, o bueno, o tratamientos oncológicos, claramente. Sí, se colocan todo eso, pero principalmente en tratamientos oncológicos o de inmunoterapia, el paciente sepamos que tenga años de tratamiento, por ejemplo, leucemias, o bueno, que sean de difícil, pero sí de difícil función y no tiene otro criterio que eso, porque el Portacat tiene un costo altísimo, entonces ven muchas cosas. Si no, de repente, si no tiene un exceso venoso, ¿tá? Pero no tiene otro criterio, se debe colocar una vía central. El Portacat tiene que no tener acceso venoso, tiene que tener tratamientos largos, ¿tá? O tratamientos que reciban, que sean vesicantes, que sean peligrosos para el paciente. Entonces ahí sí se opta por un Portacat, ¿tá? Eso como que lo quería aportar. Y después recalcar que es de manejo estéril, ¿tá? Que todos lo sabemos, igual que los accesos de las vías centrales, ¿tá? Pero o sea, la importancia más que una vía central es el manejo estéril, porque en el caso de que se infecte una vía central, la vía central se saca, se cultiva la punta de catéter, se le realiza tratamiento antibiótico. En el Portacat, un paciente con un tratamiento oncológico, por ejemplo, que son la mayoría, ¿tá? O es un paciente inmunodeprimido, se le infecta un Portacat, aparte de que hay que retirarlo, porque se puede hacer que la compañera nombró la terapia del sellado de Portacat, que se hace, pero
estadísticamente terminás retirando el portacat porque se vuelve a infectar, se reinfecta. Entonces, implica para el paciente ir a bloc, un retiro de portacat, y ese paciente muchas veces está neutropénico. Entonces, no se lo puede, no puede ir a bloc, tiene 10.000 plaquetas, no pueden llevarlo a bloc. Entonces, es como una complicación, hay que ver todo general. Entonces, por eso el manejo, la importancia que siempre se recalca del manejo estéril, no solamente en la punción, cuando vamos a puncionar el gripper, sino en el manejo de la llave de triple vía, al sacar, al deprenizar y sacarlo, porque a veces la persona se entiende que cuando vas a puncionar es un manejo estéril, pero la llave que le dejas en el alarque no es estéril. ¿Tá? Es todo el manejo cerca del portacat, de manejo estéril. Y lo otro, en cuanto a la dilución de heparina, que es verdad, es muy discutible. Nosotros usamos la dilución que nombró la compañera, 49 de suero con una heparina, pero creo, si mal no vi, habías comentado de pasarle 1 centímetro de esa dilución. Sí, eso era lo que decía en el protocolo. 1 centímetro es muy poco, porque lo que le tenés que pasar es el trayecto del largo del portacat. Son 6 centímetros, entre 5 y 6 centímetros. Es como la dilución que hacemos en piso, entonces es igual. Claro, si no te queda ese centímetro, te queda cuando inicias ingresás y nada más. Tiene que quedar en todo el trayecto. Bien. Que también, la dilución está bien, lo que se administra, la cantidad de cebado que vamos a hacer para el sellado tiene que ser entre 3 y 5 centímetros, justamente para que no quede solo una porción con heparina, sino que quede todo perfecto. La dilución, ya que lo preguntaste, se usa 49 de suero y 1 centímetro. Generalmente cuando tenés un servicio donde tenés muchos pacientes que vas a heparinizar, porque si no tenés que usar 50 de suero o un suero de 100, que después lo descartás, porque eso después no lo usás, si tenés un paciente puntual. Entonces lo que hacemos es 5,5 de suero y 0,5 de heparina. Vos me dirás, la concentración es mucho mayor de que si usamos 49 y 1. Es 49 1. Sí, es mayor, pero es así la proporción. Y te digo más, si le heparinizás, ahora después de la pandemia, se comprobó que si se hepariniza, o sea, si sellás el portacat sin heparina, si lo sellás con presión positiva, no se tapa. ¿Qué significa presión positiva? Que vos le pones suero nomás, le vas infundiendo, y antes de que termine de infundir todo, clampeás. No terminás de pasar la jeringa y después clampeás, que es lo que normalmente hacemos. Antes de terminar clampeás, no se tapa el portacat. Pero claro, normalmente los portacat, hoy lo heparinizás vos, mañana viene otra persona, entonces vos tenés que, a no ser que vos seas la única que lo hagas y estés seguro que eso fue sellado a presión positiva y sepas que no se va a tapar, pero por eso se usa una dilución, porque no atendemos siempre al mismo paciente, hoy estamos mañana hay otra persona, entonces se usa una dilución, pero en la pandemia, por ejemplo, no, evitando que los pacientes llegaran a la institución con todo el riesgo que tenían, sobre todo en la primera ola de la cepa de la pandemia, no se heparinizaban por 6 meses. Se sellaba con presión positiva, no se heparinizaban, el paciente volvía a los 6 meses y no se tapaba. Entonces quedó como comprobado eso, pero bueno, era como aportar eso nomás. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias. Bueno, a ver, Ana Laura, perdón, porque tenía la mano levantada. Hola. No, hacer un par de puntualizaciones nomás que he observado básicamente en estos 3 meses que hace que estoy en el evangélico. Muy poquito, 3 meses. Pero hay algunas dudas que plantear también para ver si se puede cambiar o hacer un plan piloto o algo, ¿no? O sea, en principio, puntualizar que la vía femoral no es una vía central, es una vía periférica profunda. Ustedes nombraron bien al principio que las vías eran superficiales o profundas. La femoral no es central. ¿Por qué no es central? Porque no llega a la aurícula derecha, ese es el objetivo. ¿Tá? Y eso lo he escuchado varias veces cuando se pasan la guardia y dicen tiene una vía central femoral. No. ¿Tá?
Eso es una cosa. Después el tema de la prevención de bacteriemias relacionadas con catéteres, eso es un tema para una clase entera, que no sé si ya la dieron, capaz ya la dieron, y si no, será en otra oportunidad, supongo. Porque como para que todo junto, como que no da. Y el otro tema con las vías periféricas que yo he notado es que tiene relación con la población que maneja el hospital, que son todos pacientes tan añosos, que las periféricas duran poco, los pacientes son de difícil función, y yo tengo la propuesta, capaz ya se probó y por eso no se usa, de poner un alargue siempre en el catéter y no la llave directamente. Porque mi razonamiento es que si yo estoy manejando continuamente la llave contra el catéter, se mueve mucho y para mí eso ayuda a que se infiltren más rápido. Sí, estoy de acuerdo con vos, Ana Laura. De hecho, en la presentación pusimos llave, 3 vías, o alargue sí aplica, porque sabemos que también hay un tema de costos, ¿no? Con respecto a Bueno, pero las el llaves, costo de pero eso sí hay que verlo, aplica claro. para El costo disminuir el riesgo, va así como radicado los en que, pacientes pediátricos. claro, el costo va en que o gastás más catéteres y material para poner una vía, o gastás Sí, en un alargue. claro, Y lo otro a es la eso. comodidad del paciente también. Esas periféricas que quedan acá en la mayoría de los pacientes con la llave ahí saliendo, yo no las veo para nada seguras por la comodidad del paciente y para evitarle tantas funciones también, ¿no? Y los hematomas y todo eso que los pobres viejitos nuestros lo sufren. Bueno, eso creo que era lo más grande así. Y está. Después, en cuanto a la presentación, después veremos con Paola qué hacemos en cuanto a los otros temas formales. Muchas gracias. Bueno, que pase muy bien. Muchas Gracias gracias, a Ana vos. Laura. A ver, Silvia Perro, que tenía levantada la mano. A ver, Silvia, no te estamos escuchando. Ahora sí. ¿Cómo andan, chiquilinas? Felicitarlas porque estuvo preciosa la presentación, muy clarita, y hay que valorar que es todo un tema la preparación de los temas que estamos presentando. Pero quiero hacer una aclaración en cuanto, porque Blanca dijo que hay que poner cuántos centímetros. Sí podemos poner cuántos centímetros cuando son los percutáneos, que vienen con los centímetros que podemos introducir. Pero acá estamos hablando de adultos. Y el Seldinger no viene con no medida tiene. de educación, ¿no? Es más, ni los Leatherflex que nosotros ponemos para los niños sí vienen en tamaño 8 y 10 y 12 también, y nos dice el diámetro y el largo, pero no tiene ranurado como para fijar los centímetros como en un percutáneo, así que en adultos no tienen por qué saber cuánto coloca el médico la vía central, es imposible, ni el médico sabe los centímetros que coloca. Y recién estaba escuchando a Ana Laura, chiquilinas, y depende la femoral. Nosotros tenemos otro criterio, nosotros en pediatría sí no podemos considerar la femoral una central porque los catéteres que tenemos no llegan a central. Pero en el caso del adulto, el Seldinger sí llega a central. O no sé, capaz que, no a una aurícula, pero a las renales, no sé. Lo que pasa es que por definición, que pregunto porque no sé, pero yo tengo entendido que el Seldinger por el largo sí llega y no es una profunda, sino una central. Por eso realizamos por central. ¿Te acordás, no, Pau? No sé, corregime porque lo pregunto porque tengo la duda. En realidad, gracias, chiquilina, eso era nada más. Sí, gracias. Es una vía venosa profunda, digamos, pero no es central porque no sea aurícula. Para diálisis, por ejemplo, sí la utilizábamos, es un acceso que se utiliza justamente porque te permite tener un buen flujo de sangre, la extracción de un buen flujo de sangre. Bueno,
Le voy a dar paso a Nadine, que tiene la mano levantada. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bien. Bien. Voy a leerles algo breve porque esto de la vía venosa central creo que tiene que quedarnos claro. Yo hago la vigilancia de la vía venosa central y la femoral se considera una vía venosa central. Y por las dudas, mientras los escuchaba, lo busqué. Dispositivo vascular que termina en o cerca del corazón o uno de los grandes vasos. Vena cava, tronco brachiocefálico, yugular o subclavio. También se considera vía venosa a la vía venosa femoral y los catéteres arteriales o venosos umbilicales, otros percutáneos en neonatos. Por lo tanto, yo sí sigo las vías venosas femorales como centrales. Lo digo porque este concepto es el que se usa para la vigilancia epidemiológica de todos los pacientes que están en CTI de adultos, CTI neonatal, CTI pediátrico. Eso lo digo en respuesta a la pregunta de lo que ustedes estaban tratando. ¿tá? Gracias. Después, muy buena la explicación. Yo, mientras escuchaba, recordaba que en el 2010 empezó a trabajar sobre los bundles, que era un paquete de medidas que se hacían para evitar las bacteriemias relacionadas a la vía venosa central. Y las medidas que se buscaron en aquel momento eran muy sencillas. De algunas de las que ustedes mencionaron, como es la higiene de mano, cuando se pone vía venosa central se elige la clorexidina, porque la clorexidina te da un espacio de tiempo mientras está el guante puesto que evita el crecimiento de los microorganismos en la mano. ¿tá? Entonces es de elección lavarse con jabón de clorexidina y después colocarte los guantes. Lo mismo que pasa en blog cuando se hace la cirugía. ¿tá? Y una medida que resultó, que acá no tuvo éxito, o sea, se empezó a hacer y se abandonó, pero siempre me pareció muy buena, era la creación de lo que son los campos sábana. Ustedes vieron que muchas veces el campo es pequeño cuando se pone arriba de una cama para poner una vía venosa central, y a veces se escapa, cuando abren material estéril, algo queda por fuera, o tocó el borde, o es fácil que se escape con el movimiento del paciente o del médico. En aquel momento, cuando hicimos los bundles, los paquetes, se había pedido en Central de Materiales que hicieran campos de una medida muy grande que se ponen alrededor del paciente, incluso fenestrados, o sea que todo lo que se pone arriba de la cama, no es que hay un borde que se me escapa, está arriba del campo estéril. Y eso tuvo mucho éxito en bajar las bacteriemias cuando lo empezamos a hacer. Después se fueron perdiendo y hay cosas que si no hay un seguimiento por parte nuestra se abandonan. Pero esa fue una de las medidas que se eligió y eligieron todos los hospitales que quisieron bajar la tasa de bacteriemia relacionada a la colocación de la vía venosa central. Lo otro, como tú dijiste, es tomar las máximas medidas al vestirnos, y para el mantenimiento de las vías y para evitar después de su colocación, ustedes decían de los tapones, y se sigue insistiendo en lavar, limpiar con alcohol antes de inyectar cualquier cosa. Todas las veces que abrimos una vía venosa central, la limpieza con alcohol al 70. Esas son las medidas tan sencillas, son 3 o 4 que se eligen para la colocación una y para el mantenimiento de la vía de la otra, ¿tá? Fuera de todo el resto que ustedes dijeron. Porque a veces cuando queremos entrar a bajar las tasas, si elegimos 10 medidas, cuesta sostenerlas en el tiempo. Entonces se buscan las más eficientes, 3 o 4, y se empiezan a medir a ver si la gente lo cumple siempre. Después puedes agregar otras. Eso es lo que se había hablado en los paquetes. ¿tá? Pero nada, quería, cuando escuché esas dudas que había ahí, quise aclarar, por lo menos para que todos sepamos justo qué se hace en este y en otros hospitales para la vigilancia de las bacteriemias, relacionadas a catéter central. Exacto. Gracias. No, muchas Gracias. Diana. Y bueno, entonces, lo bueno que nos quedó ya, nos quedó claro a todos de la vía femoral como una vía central. Sí. Y después, bueno, sin duda hacer hincapié, sí, en el manejo aséptico en el lavado de manos, fundamental, previo, antes y después de cualquier procedimiento, en realizar un registro oportuno y claro, eso es fundamental.
de todo lo que hacemos en la historia clínica y bueno, dejar un registro también en el acceso y después hacer el uso correcto utilizando los protocolos ya existentes. ¿Tá? Y bueno, creo que a ver, tenemos a buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como vamos para ya terminando, felicitaciones chiquilinas, felicitaciones por las Gracias. y bueno, ya hay muchos aportes que ya los han hecho. Y ahora, consultándole a Natalia, nosotros en el CTI de adultos había una hoja, no sé, los que están del CTI de adultos capaz que me pueden cerciorar si es así, o Carlos Amorín, creo que estaba conectado, que era una hoja de control de vías, que nosotros teníamos ya incorporada a la historia clínica del paciente. Ay, Laurita, mira, Laurita que te veo ahí. ¿Sigue estando, Laurita? Sí, nosotros llamamos la hoja de bacteriología, Ahí está. que en realidad ahí tenemos un montón de controles, desde el día que se pone la vía, cuántos días tiene, el acceso, qué lugar es, y no mucho más de eso. Ahí está. Igual nosotros o sea, lo rotulamos con el día que cambiamos la curación, se le pone fecha, hora y turno, así se lleva un control claro. Y después, claro, tenemos ya nosotros incorporada, está en la historia clínica del paciente, esa hoja de control bacteriológico que nos hace también, más allá del registro de la historia clínica, cuando valoramos al paciente, tener la lectura más rápida, ¿no? Para nosotros saber a veces de cuándo fue colocada la vía o el dispositivo que tenga el paciente. Que está bueno, creo que poder incorporarla, esa cuadrícula a la historia clínica. El instrumento parte está en la cuadrícula de controles. Aplicar las herramientas. Sí, acá comentaba Andrea Rivas en el chat eso mismo, que para la historia clínica de piso contamos con la cuadrícula que tiene compartimento y si no igual hay espacios en blanco que podemos agregar. Claro, el tema que a veces, o sea, hay un tema que la teoría está excelente, pero después yo quiero saber cuántos de los que estamos acá realmente tenemos el concepto y lo llevamos a cabo. Entonces hay veces que capaz que sí hay una herramienta, pero capaz que a veces la podemos actualizar o mejorar de cierta manera que sea más amigable y no sea un espacio en blanco que uno después se interioriza que queda en blanco y ya está. Entonces, bueno, capaz que podemos a futuro mejorar más allá en la cuadrícula, que son los controles de enfermería, darle otro tipo de relevancia a lo que son, en este caso, los accesos venosos y tener ya un registro más específico ahí. Nosotros tenemos desde CTI neonatal, tenemos una hoja que le llamamos panorámica, y ahí tenemos, en primera plana, tenemos, por ejemplo, el día que se colocó la vía, ¿no? Que se podría hacer una adaptación también para piso, y todo lo que son las prótesis, por ejemplo, la sonda vertical, qué día se colocó, y a veces cuando nos preguntan tenemos que ir días para atrás, digo, porque no tenemos, digamos, la información actualizada. Sé que ahora se están manejando mucho mejor con el tema del CAD digital, donde colocan, digamos, la fecha de colocación de la sonda vertical y tienen más datos previsualizados, pero sería bueno capaz hacer una prueba y ver esta planilla, digo, para tener bien a la vista, digo, cuándo se colocó la vía, qué número, digo, me parece. Bueno, que la impresión de la presentación no la vamos a imprimir porque la vamos a subir al canal de YouTube, por eso es que está siendo grabada, ¿tá? Así que bueno, si no hay más preguntas, la idea es que Fedra acá está justamente escribiendo, en el caso de pacientes embarazadas, los accesos en los pliegues justamente entorpecen, sí, sobre todo cuando está infundiéndose la oxitocina en la etapa de flujo y después una posición para la lactancia. Sí, siempre por eso valorar el motivo de la colocación siempre, sea cual sea el tipo de paciente. Exacto. Bueno, muy bien.
Acá, Agradecerles. Paola, disculpame un momento. Santiago Baquet pregunta si por el chat si las vías periféricas hay que cambiarlas protocolarmente cada 72 horas. Y no, en realidad, para no invadir al paciente, no está eso dentro del protocolo. En realidad hay que valorar los signos fluxivos si presenta, por eso la importancia de cada vez que vemos al paciente, destapar esa vía y probarla con el oficio previo y después de la infusión de medicación. Y en caso de presentar signos fluxivos, sí, hay que cambiarla, pero no con protocolo de horas de colocación. Bueno, Ana Lin, tenés la mano levantada, no sé si te quedó levantada desde hoy. En realidad había quedado levantada, pero voy a reforzar lo que acaba de decir la compañera. Las vías no se cambian como por rutina. No olvidemos que cada vez que hacemos un procedimiento, poner una vía es un procedimiento invasiva, estamos dando una ocasión de que pase algo. Yo tengo una vía, está funcionando bárbaro, no tengo ningún problema, la saco porque hizo 72 horas, porque se me ocurrió, pongo la otra, genere un hematoma, una flebitis, o sea, no. Lo que sí hay que hacer, y eso especialmente en los CTI es una medida importante, es valorar todos los días la necesidad de esa vía. No se deben tener que sí. No se va a usar, no se requiere, se retira. Esa es otra medida de protección para el paciente. Nada, Sí, porque me quedó la mano, chiquilina, perdón, pero era ahora que lo escuché, les digo. Pero bueno, pero vino muy acorde tu comentario. Bueno, nada, agradecerles a Lucía y a Florencia por la exposición, agradecerle a todos los participantes y bueno, la presentación va a quedar subida al canal de YouTube, así que bueno, después se les hace llegar el acceso, el link, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Y seguimos. Que pasen muy bien. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Chao.